hermano, yo no sé qué tú haces cuando yo leo la lectura de las Escrituras y oro. A mí me gustaría que cada vez que alguien se para aquí y lea la Biblia y ora, cuando ore también. Y hay una simple oración. Señor, yo quiero que tú me hables en esta mañana. Mis amados hermanos, yo vengo con mucha debilidad en esta mañana. Y no es porque estoy ronco. Nosotros debemos dejar de jugar. Yo no estoy diciendo que lo estemos haciendo. Yo estoy diciendo si alguien lo está haciendo. Debemos dejar de jugar al cristianismo y empezar a vivir el cristianismo. Jugar el cristianismo es un juego muy peligroso. Y hoy que voy a celebrar, que voy a oficiar la primera cena, yo quería predicar de este texto. Dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, nosotros te hemos cantado de las misericordias y las bendiciones que nos aguardan en el cielo. Pero, oh Señor, tú que eres el Dios de gracia, el Dios de toda bondad, nosotros queremos no solo saber que tenemos el cielo, nosotros queremos tener tal tipo de comunión contigo que estemos experimentando el cielo aquí en la tierra. Señor, solo tú puedes hablar al corazón. Señor, yo solo puedo hablar a los oídos. Te rogamos, te imploramos por tus misericordias, por la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario, que tú nos visites en esta mañana y que tú hables a nuestros corazones. Señor, nosotros queremos irnos con la convicción de que hemos sido comprados por la sangre de Cristo para vivir para ti. Implanta tu palabra en nuestros corazones. Aviva tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro de los mártires de John Fox. Es un hermoso libro. Si no lo ha leído, léalo. Y una de las historias más impactantes que tiene este libro es cuando un joven llamado Telémaco fue a Roma. El emperador en ese tiempo había renovado el interés por la pelea de gladiadores. Ciertamente su gobierno estaba en crisis y creyó que volvieran las peleas de gladiadores sería un buen comienzo para avivar el corazón de aquellos que él gobernaba y se olvidaran de los problemas que tenían. Así que organizó una pelea de gladiadores en el mismo momento en el que Telémaco llega a Roma. Telémaco fue al circo romano. Telémaco quería estar allí, no para admirar ese espectáculo sangriento y siniestro, sino para predicar del evangelio del Señor Jesucristo. Así que cuando empezaron los hombres a pelear, a desmembrarse con sus espadas, este hombre se paró y gritó con toda la fuerza que sus pulmones y sus cuerdas vocales podían expresar y dijo: por favor, en nombre de Cristo, deténganse. Obviamente todos estaban en sus quehaceres, en ver la pelea. Apenas unos pocos le oyeron. Así que él dijo con más fuerza: por favor, en nombre de Cristo, deténganse. Aquellos que estaban alrededor de Telémaco se sintieron ofendidos por las palabras de este hombre y empezaron a gritar: sedición, sedición. Uno que estaba a su lado tomó a Telémaco y lo lanzó a la arena.
Cuando fue lanzado a la arena, los espectadores empezaron a hacer un gesto distintivo que todos sabían lo que significaba. Empezaron a bajar su pulgar. Uno de los gladiadores vino con su espada y le gestó un golpe a Telémaco. Telémaco murió, cayó en la arena. Y fue tan impactante la escena de este hombre que dice un historiador que por 2 horas nadie habló en el circo romano. Y poco a poco empezaron a salir las personas. Nunca más hubo en Roma pelea de gladiadores, porque hubo un hombre que estuvo dispuesto a pararse y decir, por favor, en nombre de Cristo, deténgase. Como dijo un historiador, su espíritu se había conmovido ante el espectáculo de los que miles que se congregaban para ver cómo hombres se mataban entre sí, y en su celo sencillo había tratado de convencerlos de la crueldad y la maldad de su conducta. Murió, pero no en vano. Su obra quedó cumplida en el momento en que fue abatido, porque el choque de tal muerte delante de sus ojos movió los corazones de la gente y vieron el aspecto repugnante de su vicio favorito al que se habían entregado. Y desde el día en que Telémaco cayó muerto en el Coliseo, jamás volvió a celebrarse allí ningún combate de gladiadores. Mi amado hermano, esta es la historia de un hombre que no temía vivir y sacrificarse por el Cristo que murió por él en la cruz del Calvario. Fue un hombre que estuvo dispuesto a predicar el evangelio y a vivir el evangelio, no importa las circunstancias que le rodeaban y no importa las circunstancias que vinieran sobre él, no importa las consecuencias que vinieran sobre él. Este era un hombre que había sido salvado por la misericordiosa gracia del Señor. Todo cuanto era y todo cuanto tendría en el cielo, este hombre lo poseía. Y por eso estaba dispuesto a pagar cualquier costo. Hermanos míos muy amados, ¿qué sería de esta ciudad si este grupo de hombres y de mujeres que nos hallamos aquí, que decimos que hemos sido salvados por Cristo, fuéramos capaces de ir afuera y vivir el evangelio y de decir, por favor, en nombre de Cristo, deténganse, aunque tengamos que dar nuestros cuerpos en sacrificio vivo? ¿Qué sería de este país? Veríamos a miles de almas viniendo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, cientos de iglesias renovando su compromiso de ser columnas y baluartes de la verdad, miles de creyentes renovando su compromiso de vivir una vida que glorifique a Dios. La historia que nos sirvió de introducción es la historia que estaremos hablando en nuestro texto. Por lo tanto, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y mi propósito en esta mañana es que tú puedas renovar tu compromiso y entrega al Señor. Mis amados hermanos, qué triste el cristianismo que vemos en muchos creyentes, donde podemos decir yo soy cristiano y tengo una Biblia, pero hay poco de cristianismo y poco de Biblia en su conducta diaria. El ser cristiano, su concepto de ser cristiano es algo que viven los domingos 2 horas en la mañana. Tiene que ver con algo que simplemente habla, pues ya no dice malas palabras. Y tiene la palabra Señor de vez en cuando en su vocabulario, pero en su vida encuentras poco de ese Señor. Nuestro texto nos habla en tonos muy diferentes. Y mis amados hermanos y amigos, permítame en esta mañana hablar con una vehemencia que va más allá de lo que generalmente predicamos.
Mis amados hermanos, tú y yo hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Ahora somos esclavos de Él. El testimonio nuestro está ligado al testimonio de nuestro Señor. La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? Veamos cuál es la base para vivir una vida de sacrificio al Señor. Miren el texto una vez más. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. El deber que encontramos en este pasaje es el deber de vivir una vida entregada de sacrificio al Señor, una vida de abnegación al Señor. Mi hermano, y no será para ganarnos el cielo, es precisamente por todo lo contrario. Dado que hemos sido salvados, hemos sido llamados a vivir una vida que sea sacrificial para la gloria de Dios. No es como dicen muchos, que primero un creyente se convierte y luego se consagra. Un verdadero creyente es alguien en quien ha sido derramado sobre él las misericordias y la gracia de Dios. Y por esa obra, obrada en el corazón, él debe vivir y él puede vivir una vida consagrada. Cristo murió para que cada uno de sus hijos vivan para él. ¿No es eso precisamente lo que el Señor dice? Que hemos sido salvados para que vivamos para Él. La conducta lógica que se espera de aquel en quien se ha derramado la gracia de Dios, en quien se ha derramado las misericordias de Dios, es que viva una vida entregada y sacrificial para el Señor. ¿Cuál es la base de eso? El apóstol Pablo es claro. Os ruego por las misericordias de Dios. Todo lo que el apóstol Pablo habló desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 son las misericordias que Dios ha tenido para con su pueblo. Misericordias que por gracia han sido vertidas sobre ellos. Es por eso que Pablo nos dice, os ruego por las misericordias de Dios. Lo que hablamos anteriormente, dado que les enseñé que la salvación es por gracia, por medio de la fe, dado que les enseñé que no puedes vivir por obras para ganarte la salvación, porque has sido elegido desde antes de la fundación del mundo para ser salvo, que has sido libertado de la esclavitud del pecado. Ya el pecado no es más tu Señor, ahora es tu enemigo. Dado que Dios permite, obra sobre ti de tal manera que aún aquellas cosas que parecen malas redunden más bien para tu bienestar y para la gloria de Dios. Dado que el amor de Dios no podrá ser separado de ti. No hay nada que te podrá separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni espada, ni persecución. Por todas esas razones, vive una vida de sacrificio al Señor. Mis amados hermanos, son tantas y tantas las muestras de compasión y misericordia que Dios ha demostrado y derramado para con sus hijos, que Pablo no pudo hablar de misericordia. Él lo dijo en plural, las misericordias. Como dice Murray, Pablo pudo haber apelado a la severidad del juicio de Dios en sus ruegos por santificación. Él pudo haber dicho, vivan una vida para Dios, porque los va a castigar. No apeló a eso. Sigue diciendo Murray, pero aquí tenemos la presión de las múltiples misericordias de Dios. Es la misericordia de Dios la que derrite el corazón. Hermanos, ¿cuántas misericordias ha tenido Dios para contigo? Nosotros podemos decir, como dice el profeta, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, por tanto en él esperaré, dice mi alma. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca.
Son precisamente, mis amados hermanos, esas misericordias las que sustentan la consagración cristiana. No nos consagramos al servicio del Señor porque somos buenos o porque hemos entendido bien el bien que nos haría servir a Dios, que es tan bueno y misericordioso, sino que la capacidad para vivir una vida consagrada al Señor es fruto de la misericordia que Dios ha tenido para contigo y para conmigo. Mis amados hermanos, ¿por qué podemos presentar un texto como este y aún presionar vuestras conciencias a vivir el cristianismo de verdad? Porque entendemos lo que es la salvación. Entendemos lo que se ha obrado en tu corazón. Que se ha cambiado tu corazón de carne, de piedra por uno de carne. Que se te ha dado fe, que se te ha dado arrepentimiento, que el Espíritu Santo mora en ti. Que ese Espíritu Santo te está santificando, dado que entendemos que eso y que todo eso ha sido hecho y está siendo hecho solo por gracia, es que te estamos predicando de un texto como este. La verdadera consagración no es fruto, como dicen algunos, de una segunda obra de gracia, sino que es fruto de que Dios ha tenido misericordia de ti y te ha dado de su gracia. Por eso podemos hablar de este texto. A pesar de que somos parte de una raza caída, a pesar de que la ira de Dios se ha manifestado desde el cielo contra toda impiedad, y eso era lo que merecíamos, la ira de Dios, sin embargo, Él nos dio de su gracia. A pesar de que nosotros, los gentiles, no éramos pueblo de Dios, el Señor endureció en parte a Israel para atraernos con cuerdas de amor e injertarnos en el pueblo de Dios. Y ahora nos sustenta y nos cuida solo por gracia. Mis amados hermanos, cuando uno entiende eso, y uno entiende lo que Dios ha obrado en el corazón, uno hace lo que este texto dice. Son esas doctrinas que Pablo habló del capítulo 1 al capítulo 11, que evidencian las misericordias de Dios y que encontramos en ellas un fortísimo impulso para vivir una vida entregada al servicio de Dios. Hermanos amados, ¿qué nos ha enseñado Pablo antes de este pasaje? Que somos una raza caída, que si hay tal cosa como depravación total, que no hay bueno ni aun uno, que no hacemos muchas veces el bien que queremos, sino el mal que no queremos, eso es lo que hacemos, que hay una tendencia en nosotros a vivir en la carne, guiado por las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley siendo mal entendida. Y es a ese grupo de hombres y de mujeres a quien Dios les dice, vivan una vida consagrada. Hermanos míos, mis amados, nosotros nos encontramos a veces en esta vida como si estuviéramos en un parque de diversiones. Como si todo lo que vinimos a esta vida es saber quién reúne la mayor cantidad de juguetes. Y como decía alguien, el que tiene más juguetes, gana. ¿Entienden cuando uso una expresión como juguetes? Los juguetes de nosotros son más caros. El carro, una casa, el sueño americano. Mis amados hermanos, nosotros no hemos sido llamados como cristianos a vivir el sueño americano. ¿Sabes a lo que tú y yo hemos sido llamados? A vivir una vida que glorifique a Dios. Amén. Qué triste es ver a creyentes que profesan ser calvinistas, viviendo como arminianos. Tal parece como si no creyeran en la depravación total. Viven vidas en las que abundan más los entretenimientos que la diligencia espiritual. No escuchan las advertencias. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
pero sí confiamos en nuestra prudencia. Yo sé cómo vivir una mejor vida ahora. Es por eso que mis amados hermanos, que tenemos que vivir vidas que glorifican a Dios en todas las áreas de la vida. Por cada una de esas doctrinas que Pablo enumeró desde el capítulo 1 al capítulo 11. Él habló de la depravación total, de la vigencia de la ley moral, de la justificación imputada por gracia por medio de la fe, de la elección incondicional, la santificación por medio del Espíritu. Esas cosas deben ser un impulso fortísimo para que tú vivas una vida consagrada. Habiendo visto la base de una vida entregada para la gloria de Dios, veamos en segundo lugar el deber establecido de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mira, mi hermano, lo que Dios demanda de ti y de mí. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es necesario que aclaremos que lo que encontramos en este pasaje no es un llamado a que todos los hombres dejen sus trabajos, las mujeres dejen a los niños en sus casas y que nos dediquemos solo a los ministerios de la iglesia y estemos aquí todo el tiempo. Nuestros cuerpos deben ser entregados al Señor como un sacrificio. Y eso evoca la imagen cuando en el antiguo Israel alguien pecaba y debía presentar un sacrificio y debía llevar a una oveja. O cuando en el día de Yom Kippur el sumo sacerdote presentaba una oveja en sacrificio a Dios por su propio pecado y por el pecado del pueblo. Cuando uno pecaba en el Antiguo Testamento debía llevar una ofrenda. Esa oveja era presentada y la persona ponía sus manos sobre la cabeza del animal. Ese animal era degollado por causa del pecado que había cometido esa persona. Otro cargaba la culpa y él era liberado de esa culpa. Ahora lo que nos está diciendo el Señor es que hubo un día en el pasado donde Cristo pagó de una vez y por siempre la deuda que teníamos con el Padre. Ya no teníamos deuda más. Ya nuestros pecados pasados, presentes y futuros habían sido pagados en la cruz del Calvario y estábamos en cero en cuanto a nuestra deuda. No solo eso, sino que ahora gozábamos de un superávit de obediencia. Pues la obediencia activa y pasiva del Señor Jesucristo había sido puesta a nuestra cuenta como si nosotros la hubiéramos hecho. Habíamos obedecido perfectamente al Padre en todas las cosas por la obediencia de Cristo. Hermano, ¿eso no te emociona? Saber cómo Dios nos ve en Cristo como hombres y mujeres, no solo que nunca hemos cometido un mal, que nunca lo cometeremos, sino que además se ha puesto en nuestra cuenta la obediencia perfecta de Cristo como si tú y yo lo hubiéramos hecho. Y es a ese grupo de hombres y mujeres a las que Pablo le escribió, le dice, ahora den sus vidas, sus cuerpos en sacrificio vivo. Ahora tú eres esa oveja que tiene que ser sacrificada para la gloria de Dios. Ya no te perteneces a ti mismo. Ahora estás bajo la potestad divina y eso jamás podrá hacerse en tus propias fuerzas, sino en las fuerzas de Cristo. Pero se demanda tu abnegación. Antes, el sacrificio tenía cierta connotación. Ahora el sacrificio tiene otra. Pero no importa cómo se mire, siempre, siempre, mi amado hermano, es doloroso. Nadie oye la palabra sacrificio y le viene a la mente ir a Punta Cana con una sombrilla y una Coca-Cola en la mano y con hielito. A nadie le evoca esa imagen. La imagen es de dolor, es de sufrimiento, es de entrega.
Es a eso, mi amado hermano, a lo que hemos sido llamados. Miren lo que dice Calvino sobre este texto. Muestra el apóstol Pablo, empleando un elegante vocablo, cuán grande debiera ser la prontitud para recibir atentamente todo cuanto Dios quiere ordenarnos, para que sin dilación lo pongamos por obra. Entendemos por esto que todas las personas que no tienen como objetivo servir a Dios no hacen más que embrollarse y extraviarse neciamente. Mis amados hermanos, mira cuántos están a tu alrededor ahora. Mira al que tienes al lado. Te doy permiso. No es algo retórico. Mira al que tienes al lado. Mira al que tienes al otro lado. Yo he sido por más de 30 años miembro de una iglesia evangélica. Llevo 34 años siendo miembro de una iglesia. No es que sea viejo, empecé muy joven. Y hay muchos rostros que un día estuvieron sentados conmigo, alabando al Señor, cantando, muy interesados en doctrina, muy interesados en conocer del Señor, y hoy viven como impíos. ¿Qué pasó? ¿Saben lo que pasó? Pensaron que el cristianismo es un juego. Corrieron a jugar el juego más peligroso que se pueda jugar, el juego de ser cristiano. Pensaron que la vida cristiana es un juego. Mi amado hermano, si tú piensas que la vida cristiana es un juego, y déjame decirle, nadie dice, es un juego, será mejor que te vuelvas por tu camino. Porque la vida cristiana es un sacrificio. En palabras del Señor Jesucristo, es tomar una cruz y seguirle. No es sencillamente ir en automóvil. Se nos invita por el Señor Jesucristo a tomar una cruz y seguirle. Y el Señor Jesucristo es claro. Si alguno no está dispuesto a tomar la cruz y seguirle, dice, no puede ser mi discípulo. Joel, pero nuestro Dios es un Dios de gracia. Sí, ese Jesús de gracia dijo eso. Ese Jesús de gracia dijo eso. Ahora miren las características que tiene que tener ese sacrificio. En primer lugar, debe ser un sacrificio vivo, en contraste con los sacrificios del Antiguo Testamento, que era de un animal muerto. No se te pide a ti básicamente ir a morir, se te pide a ti que vivas la vida cristiana, que vivas a la luz del texto, que la vivas a la luz de la palabra de Dios, que vivas por la palabra de Dios y para glorificar a Dios. Se ha trivializado tanto la cruz, se ha abaratado tanto la salvación, que podemos entender que somos cristianos solo bajo la base de que Dios nos salva por gracia, pero no estamos dispuestos a vivir a la luz de esa gracia. Si recibís las cosas de gracia, dice Cristo, dad de gracias también. Dice Isaac Watts, oh amor tan asombroso, divinal, mi corazón demanda, mi vida, todo mi ser. ¿Sabe de lo que está hablando este texto? Que cuando una persona es cristiana, dejó de pensar lo que piensa, su manera de ver la vida, para empezar a ver la vida y pensar como Dios y Cristo piensan. Pero tú no tienes ideas propias. No tengo ideas propias.
Mis amados hermanos, no hay nada en la vida que no deberíamos verla a la luz de lo que Dios ha revelado en su palabra. Nada. El sacrificio es vivo, es vivir para la gloria de Dios. Es preguntarnos antes de tomar cualquier decisión, ¿esto va a dar gloria a Dios? ¿Esto va a hacer que Dios se vea más grande? ¿Que Dios sea magnificado? La pregunta no es, ¿cuánto beneficio me va a traer a mí? ¿O cuánto yo voy a ganar al respecto? ¿Cuánto Cristo se va a glorificar en esto? ¿Esto que voy a poner en Facebook va a dar gloria a Dios? Aunque hables de pelota. Yo no estoy diciendo que si están hablando de pelota tú digas, oh Dios, no. Yo te estoy diciendo que cuanto tú hables, cuanto tú hagas, todo debe tener como premisa principal el que Dios sea glorificado en eso. Si tengo una enfermedad, ¿cómo puedo glorificar a Dios mejor con esta enfermedad? Si tengo una aflicción, ¿cómo voy a glorificar a Dios en medio de esta aflicción? Si voy a criar hijos, ¿cómo voy a glorificar a Dios criando hijos? Hay personas que tienen como meta, me encantaría y sueñan con eso, que su hija, su hijo sea una profesional, abogada y todos los demás. Ojalá que tus hijos sean profesionales y sean abogados y todo eso. Pero déjame decirte una cosa. Y te lo digo pensando en las mías. Si tu hijo o tu hija llega a ser un abogado prestigioso, el mejor del mundo, o el mejor neurocirujano del mundo, o el mejor, ponga la profesión que a usted más le guste que quiere que sea su hijo, y es un impío, se irá al infierno lleno de conocimientos académicos. ¿Qué es lo que tú deberías querer para tus hijos? Que vivan una vida que glorifique a Dios. Y para eso se les cría. Nosotros no buscamos el resultado. El resultado no es de nosotros. Nosotros somos el instrumento. El resultado lo da Dios. Nosotros no estamos buscando un resultado, estamos buscando glorificar a Dios. Sabiendo que Él es el que trae los resultados. Mi amado hermano, vivir una vida sacrificada es vivir, voy a decir algo profundísimo, vivir una vida sacrificada. Mis amados hermanos, basta ya de querer ser creyentes reformados, teniendo en una mano a Calvino, en un bolsillo a Calvino y en la otra el sueño americano. Yo no te estoy diciendo que no prosperes. Yo no te estoy diciendo que no trabajes. Yo te estoy preguntando cuáles son las ansias de tu corazón. ¿Qué es lo que hace palpitar en tu corazón? ¿Una cuenta grande en el banco? ¿O que Dios sea glorificado en todo lo que tú haces? Si tú procuras glorificar a Dios en todo cuanto haces, tal vez Dios te conceda tener una cuenta grande en el banco. Pero si no te la concede, Dios de todas maneras debe ser glorificado en tu vida con cuanto tú haces. En segundo lugar, ese sacrificio debe ser santo. La palabra santo significa separado, distinto. Esta palabra no significa solamente vivir totalmente ausente en pecado, sino más bien implica dos cosas. Implica, por un lado, pureza. Esta palabra implica que algo es íntegro, no contaminado. Es lo que significa la palabra agios en griego. Algo íntegro, algo que no ha sido contaminado. En ese sentido, esta palabra es utilizada en este texto para señalar el hecho de que el sacrificio que el creyente presenta con su cuerpo al Señor debe estar fuera de pecado. El creyente peca,
pero constantemente lucha para que esté lejos de su vida. A veces ayer mismo me mandaron una invitación. ¿Alguien que me conoce? Yo no la conozco. Una muchacha. Me manda una invitación en Facebook. Y yo la miro. Yo le enseño todas las invitaciones a mi esposa. Y yo la miro. Y entro y dice, Jehová es la fuerza de mi vida, en Dios confiamos y todas esas cosas. Y la chica tenía unas fotos. ¿Y qué tiene que ver Dios con esas fotos? ¿Qué tiene que ver Dios con ese exhibicionismo? No sé cómo hay creyentes que no pueden unir los puntos y piensan que santidad es solo una palabra que los viejos usan. Mi amado hermano, santidad significa vivir de acuerdo a los preceptos escriturales que Dios demanda de todo creyente. Santidad significa ser diferente al mundo. Y aun cuando el creyente va a pecar, el creyente lucha con toda la fuerza de su corazón para no hacerlo. Mira lo que dice el Espíritu Santo en Juan capítulo 3 versículos 6 al 10. Oye esto, no lo busques, yo quiero que tú lo oigas. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, es eso lo que cualifica la expresión anterior de que no peca. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, Cristo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí el apóstol Juan no está hablando de pecado absoluto, porque si tú ves en el capítulo 1, versículo 8, dice que el que no ha cometido pecado, el que dice que no ha cometido pecado hace a Dios mentiroso. Lo que está hablando el evangelista Juan en su epístola es que un verdadero creyente donde se ha obrado una real obra en su vida, donde el Espíritu Santo ha cambiado el corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne, donde se le ha dado las gracias, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza, donde se ha obrado la regeneración. Eso es un cambio radical de naturaleza, donde se le ha dado la mente de Cristo. Es alguien que lucha tan fuerte contra el pecado que se puede decir de él que no lo practica. No significa que no peque. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. ¿Cuál es la diferencia, Joel? Practicar el pecado significa cuando tú caes en él y tú te deleitas. Y para ti no es un problema. Tú lo justificas. Tú lo justificas con los demás lo hacen. ¿Qué hay de malo? Cuando alguien pregunta eso, a mí se me erizan los pelos de la espalda. Porque si un creyente no puede ver qué hay de malo en lo malo, qué hay de malo en eso, los demás lo hacen, yo soy solo un ser humano, Dios es un Dios de gracia. ¿El creyente qué hace? Él toma las medidas en dependencia del Espíritu. Él conoce su propia alma. Él conoce cuáles son las inclinaciones pecaminosas a las cuales él tiene más tendencia. No todos nosotros tenemos la misma inclinación a los mismos pecados. Hay personas que tienen un problema compulsivo con jugar. Les encanta jugar al azar. Tal vez porque en su vida pasada ellos gustaban de ir al casino, gracias, como saben, no, gustaba de ir al casino,
y ahora es creyente, él tal vez ha entendido que la fuente principal y primaria de un hijo de Dios para ganarse su sustento es el trabajo esforzado y diligente. Pero aún él es adicto a la adrenalina, que es a lo que están adictos los que juegan. Esa cosa por dentro de la emoción del juego. Y él dice, ¿y qué hay de malo? En vez de, él se conoce, ese creyente se conoce, sabe cuáles son sus inclinaciones primarias hacia el pecado y él pone barreras en dependencia del Espíritu. Él ora, él trae textos ante sí que le van a guiar, a conducir por la senda que Cristo ha trazado y confía en la obra que Cristo ha hecho en su propio corazón. Este no es un hombre que anda o una mujer que anda como si en este mundo no hay ningún peligro. Él se conoce. Déjame hacerte una pregunta, mi hermano. ¿Tú te conoces realmente? ¿Tú conoces cuáles son tus inclinaciones pecaminosas? ¿Tú sabes qué cosas te atraen y te seducen? Porque si tú estás conforme con que, mira, a mí yo no me siento inclinado a robar, a matar, no, pero ¿y qué de otras cosas? ¿Qué de hablar mal de otros? ¿Qué de no cuidar la reputación ajena? ¿O de sentir envidia? Cuando tú ves a uno de esos ricachones en un Rolls Royce, ¿qué es lo que siente tu corazón? ¿Siente envidia por eso? Como dice un santo del pasado, debemos ser santos, porque sería deshonrar la majestad divina si no le ofreciéramos algo que no estuviera consagrado. Sobre este fundamento comprendemos que la santidad debería ser para nosotros un ejercicio continuo de tanta duración como nuestra vida. Y que, por el contrario, sería una especie de sacrilegio caer en la impureza por tal cosa, porque tal cosa equivaldría a profanar algo ya santificado. Así que el sacrificio debe ser vivo, debe ser santo, completo, íntegro, puro. En tercer lugar, debe ser un sacrificio agradable a Dios. Y con esto nos estamos refiriendo, a mis amados hermanos, a que debemos sacrificarnos en aquello que la Escritura ha mandado a que nos sacrifiquemos. Ahora pasó hace poco diciembre. El 14 de diciembre, creo, es el día de San Lázaro. Corríjanme. El 17, gracias. No soy católico romano, no tengo por qué saberlo. Ok, el 17 de diciembre. Yo no sé cuántos tuvieron yo sé que eso pasa en cada uno de nuestros países, pero estoy hablando del mío. A mí me habían contado de lo que pasa en una peregrinación que hay a un local, en Rincón, un pueblo, donde es el local principal de ese santo. No le voy a llamar iglesia porque iglesia no es. A mí me habían contado lo que pasaba, pero en una ocasión me invitaron a cantar con un grupo en lo que yo participaba. Ya no hago esas cosas, hace muchos años. En la iglesia de Río Verde. Y yo pude ver por la calle Rancho Boyero la gran cantidad de personas que iban hacia ese lugar. Vi una persona que estaba arrastrándose y en sus pies tenía una tremenda piedra así. Y él se iba arrastrando e iba llevando esa piedra. Vi a dos muchachos que iban corriendo descalzo hasta allá. Es lo que llaman promesas. Alguien lo puede mirar y dice, wow, qué vida más sacrificada. Bueno, déjenme decirle a los que han hecho eso que Dios nunca ha demandado ninguna de esas cosas.
a esas personas que de hecho están pecando contra Dios. Que todos los bienes que Dios da y todas las bendiciones son dadas por gracia. Y Él no pide que hagamos tales sacrificios. ¿Cuáles son entonces los sacrificios que son agradables a Dios? Lo que Él ha prescrito en su palabra. ¿Cuáles son las que Él ha prescrito en su palabra? Bueno, mis amados, vivir una vida de obediencia a lo que Él ha enseñado en Él, en esta palabra. Vivir una vida de obediencia, vivir una vida de devoción, donde Dios ha mandado hacer algo. Tal cosa debe ser hecha rápida y veloz. Si Dios nos ha prescrito cómo debe ser la crianza de los hijos, y vienen los psicólogos y nos dicen, mira, pero si tú lo llevas muy duro, se van a poner así o asado, y yo veo que Dios me enseña a mí a criarlo de cierta manera, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Tú podrás estar más equilibrado para aquí o para allá, pero lo que Dios ha dicho es lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho que nuestro matrimonio debe ser de cierta manera, si Dios ha dicho que debo de tener cierta conducta, mis amados hermanos, Dios nos ha mandado a obedecer su palabra. Muchas veces somos negligentes en la obediencia a lo que Dios ha mandado. Y venimos y ahora vienen los taxes y viene alguien y nos dice, ¿sabes? Si tú pones que eres divorciado, estoy tratando de actuarlo lo más, y ella pone que es divorciada, le devuelve el gobierno más. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un creyente? Bueno, mira, si devuelven más o devuelven menos, a mí eso me es indiferente totalmente. Yo estoy casado y Dios me ha mandado a mí en su palabra a vivir, a hablar de acuerdo a la verdad. Pero qué bobo eres, porque los impíos se ponen así. Y yo espero que tú, si eres creyente, no propagandices esas ideas. No, pero es que todo el mundo lo hace. Me importa poco que todo el mundo lo haga. Mi mente no está en hacer lo que todo el mundo hace. Mi mente está en lo que la palabra de Dios enseña. Y Él enseña que tengo que vivir de acuerdo a la verdad. Y si no me dan nada, que no me den nada. Es más, si tengo que dar dinero para atrás, glorificado sea Dios. Y así con muchas cosas que vienen a nuestra vida y que nosotros las pasamos muchas veces porque no estamos interesados en obedecer la palabra de Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo puede ser Dios agradado contigo? La respuesta primera que da el texto es por medio de Jesucristo. Dios no miente y dice en verdad que podemos ofrecer sacrificios aceptables a Él. A veces los reformados dan la impresión que Dios es difícil de complacer. Que Dios es muy difícil de complacer. Déjeme decirle que Dios es más fácil de complacer que los seres humanos. Decía Spurgeon, si tú haces algo y lo haces pensando en los demás, estás muy mal. Porque nunca le vamos a caer bien a todos. Algo que hacemos puede gustarle a uno y a otros no. Pero si hacemos lo que a Él le agrada, entonces eso sí es mejor. Porque es uno al que tenemos que agradar. Ya vimos la base de vivir una vida entregada y consagrada. Ya vimos lo que es vivir una vida consagrada. En último lugar, y más brevemente lo prometo, la implicación
fundamental de presentar nuestros cuerpos de sacrificio vivo. Dice el texto que es vuestro culto racional. A veces pensamos que nuestro principal culto es cuando nos reunimos aquí y cantamos a Dios. ¿Sabes cuál es tu principal culto? Tu vida, la manera en que tú vives. Dice Pablo que si tú vives de manera consagrada a Él, ese es vuestro culto racional, literalmente tu adoración lógica. Mi amado hermano, tú vienes a alabar y a exaltar al Señor en este lugar. Sí, tú vienes a adorarle, pero tú debes vivir adorando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando vivimos vida de servicio a Dios, no solo 2 horas el domingo, sino que toda nuestra vida está para glorificar a Dios. Estamos adorando a Dios. Mi amado hermano, quiera Dios que un texto como este sirva de norte para tu vida. Dime, ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana? Déjeme dar algunas aplicaciones antes de terminar. Romanos 12:1 es un obstáculo insalvable para aquellos que solo profesan a Cristo. Cuando viene alguien que solo profesa a Cristo y mira un texto como ese, dice, pero ¿qué? ¿Eso es la vida cristiana? Sí, esa es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de sacrificio, es una vida de tomar una cruz y seguir a Jesús. Y los que solo profesan a Cristo, esto es un obstáculo insalvable. Una de las cosas que ustedes escuchan y continuarán escuchando es que Dios no tiene 2 categorías de cristianos. Hablamos de eso un poco esta mañana. Dios no tiene cristianos carnales y cristianos espirituales. Eso no existe. Dios tiene cristianos. Cristianos que han sido redimidos, regenerados y renovados para la gloria de Dios. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis 3, 15 al 16, nosotros vemos como en todas las cartas que Cristo le manda a las iglesias, que le dice, yo conozco tus obras. Y en este caso, a esta iglesia le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por su parte, Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este es un pasaje que es con un exclusivo y claro mensaje. El cristiano vive en santidad. Solo los que siguen la santidad, literalmente los que la persiguen, verán al Señor. Sin santidad práctica y real, nadie verá al Señor. Y cuando la Biblia dice nadie, mis amados hermanos, es nadie. El apóstol Pedro expresa que el justo con dificultad se salva. La vida cristiana no es difícil de llevar, a menos que tengas al Espíritu de Dios. Y Él te guiará a vivir una vida así. ¿Tú te deleitas en Dios y en vivir para su gloria? ¿O Dios es simplemente un pensamiento que viene en ocasiones durante algún día a tu cabeza? ¿Vives tú una vida para glorificar a Dios o estás viviendo una vida para glorificarte a ti mismo? Las dos cosas no pueden hacerse al mismo tiempo. Ahí yo sí quiero que vayan conmigo. Vayan conmigo a Malaquías. Capítulo 1. Y mis hermanos, yo no sé si notaron que todos los textos anteriores eran del Nuevo Testamento. Para que nadie me esté acusando, yo sé que nadie me va a acusar aquí.
Pero para que nadie me acuse de que estoy predicando ley, todos y cada uno de los textos que yo he leído son del Nuevo Testamento. Este es el primero y único que voy a leer. Malaquías 1. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Capítulo 6. Mira, mi hermano, ¿sabes lo que enseña este texto? Una cosa es lo que decimos que somos. Y a veces lo que somos puede diferir de lo que nosotros decimos que somos. Miren lo que dice este texto. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Esta gente estaban tan fuera de sí que ni siquiera podían reconocer sus propias debilidades. Versículo 7. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Saben lo que estaban haciendo estos sacerdotes? Veían una oveja que por un accidente había perdido un ojo. O que se le partió una patita. O que tenía algún defecto. Y ellos veían esa ovejita perfecta, con una lana blanquísima, hermosa para tenerla y hacerla más crías perfectas. Y decían, wow, hay que sacrificar una ovejita. Pero tú sabes lo que es el desperdicio. Dios había dicho cómo tenía que ser el sacrificio, ¿verdad? Una oveja perfecta. Pero ¿tú sabes lo que es el sacrificio de cortarle el cuello a esa ovejita tan linda, perfecta? ¿No es mejor tomar esta que ya perdió un ojito? ¿Tú sabes lo que es una oveja con un solo ojito? No tiene los dos. O tiene la patica, ya no puede ni caminar. Le quitamos el dolor, matamos dos pájaros de un tiro. Y Dios le tiene que decir, ustedes me están deshonrando. Sí, ustedes pueden decir que yo soy su padre, yo soy su Señor. Pero al Señor se le honra y al Padre se le honra. Y ustedes han menospreciado mi nombre. En que ustedes están dándome lo que les sobra. Mi amado hermano, ¿qué tú le estás dando al Señor? Tú tienes dones. Dios te ha dado dones a ti. Dios te ha dado dones para que tú edifiques la iglesia, para que tú edifiques a los hermanos. A nadie se le ha dado dones para edificarse a sí mismo. Esa es una de las razones por las cuales se debe entender que las lenguas son un don temporal, o fueron un don temporal. Solo servía para validar y edificarse a uno mismo. Dios te ha dado dones a ti, mi hermano. Dios te ha dado dones que debes ponerlo en servicio a tus hermanos. Dime, mi hermano, allá afuera, ¿qué tú estás haciendo? ¿Tú estás viviendo una vida que glorifica a Dios? Mi hermano, ¿tú estás predicando el evangelio a tus compañeros de trabajo? Ah, no, Joel, espérate un momentico, que nosotros somos calvinistas, sí, por eso mismo. Si usted ve la historia, los grandes evangelistas de la historia fueron calvinistas. Y por eso te lo estoy diciendo. ¿Tú le estás predicando el evangelio a tus compañeros? ¿Tú estás orando por ellos para que Dios obre en sus corazones? No, pero Joel, en mi trabajo no me dejan. Déjenme decirle que yo sé lo que es estar en un trabajo. Y en la mayoría de los trabajos en los Estados Unidos hay muchas cosas que no dejan hablar. Y la gente los habla.
Y ahí vemos a Periquita haciendo cuentos de doble sentido, insinuándose a los demás hombres. Y está prohibido hacerlo, porque eso puede ser sexual, como saben. Y está prohibido hacerlo, y lo hacen. Y ahí está Perico, que hace también, dice algo, cosas que no debe hacerlo. Y nadie nos va a dejar hablar el evangelio. Mentira. Debemos ir y debemos proclamar el evangelio, porque solo por medio del evangelio ellos recibirán salvación, porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro don dado a los hombres en quien podrán ser salvos, solo en Jesucristo. Y tienes amigos que se van al infierno y tú no les hablas. Es una miseria que hay un creyente en un trabajo con cientos de personas a su alrededor y que nunca le hable el evangelio a nadie. Puede hablar de política, que está prohibido de hecho. Puede hablar de 1000 cosas diferentes, pero no puede decirle a una persona que se va a ir al infierno. Tú puedes hacer cosas, tú puedes invitar a tus amigos, decirle a tu amiga, ve a mi casa, te invito a una cena. Y llevarla con la conversación, a hablarle de Jesús, hablar del evangelio. El evangelio, mi amado hermano, sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hay gente que está a tu alrededor y se están yendo al infierno. ¿Y sabe lo que pasa? A veces los calvinistas nos ponemos a jugar a ser Dios. Y decimos, ese no se va a convertir. Aquel no se va a convertir. Esa sí se va a convertir. Y viene Maldonado y se lleva a ese que tú dijiste que no se iba a convertir. Y viene, no sé ni los nombres de aquí, de los herejes del pueblo no lo conozco casi ninguno. Y se lo lleva también. Nosotros no somos Dios. ¿Quién te dijo a ti que ya la gente tiene en la frente quién se va a convertir y quién no? Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no son los resultados. El resultado lo da Dios. Nuestro trabajo es proclamar el evangelio. Y hay cosas que podemos hacer. No te tienes que poner en el trabajo a predicar el evangelio. Se puede ver, Dios lo puede ver eso hasta como robo a la compañía. Pero tú puedes hacer cosas. Y tú puedes orar por tus compañeros. Orar que Dios quebrante sus corazones, que Dios te dé oportunidades. La gente está sufriendo porque es una vida miserable vivirla sin Dios. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, vivir sin Dios es vivir una vida miserable. Y vas a tener 1001 oportunidades de personas que van a venir y vas a hacer amistades. ¿Y sabes cómo hago con esas personas que se acercan? Que empezamos a hablar juntos y empezamos a hablar de fútbol, y se piensa, y yo lo que estoy para mí adentro, y no estoy presentándome como un ejemplo, pero es lo que hacemos, yo lo que te estoy es madurando, hijo. Y estamos hablando de fútbol, y en Barcelona, y yo le digo, tú sabes que yo aprecio mucho tu amistad. Y déjame decirte que precisamente porque yo aprecio tu amistad, que tú y yo tenemos que sentarnos a hablar de las cosas que yo creo. Pero dejamos y hablamos de Trump, si es bueno, si es malo. Y la gente se está yendo al infierno. Y nosotros estamos callados. Nosotros sabemos de bien que nos ha hecho a nuestra alma esta iglesia. Oremos a Dios para que venga una siguiente generación. Pero no va a venir si nosotros nos sentamos aquí. Nosotros tenemos que predicarle el evangelio a nuestros hijos. Nosotros tenemos que predicarle el evangelio a nuestros vecinos. Nosotros debemos predicarle el evangelio a nuestros compañeros de trabajo. No es que yo soy de corta palabra. Bien, puedes hacer una cosa perfecta. Aquí yo me ofrezco. Tú puedes decirle a tu amiguita del trabajo. Y yo sé que hay hermanos aquí que pueden hacerlo. ¿Te gustaría ir a almorzar? No digamos a comer un día a mi casa?
mira tal día, e invite a uno de nosotros aquí que hablamos, e introduzca el tema, y nosotros nos hacemos dueños del show. Hay cosas que se pueden hacer. Tú sabes hablar, mi hermano. Tú sabes hablar. Mi hermano, si tú estás usando tu elocuencia para hablar de Trump o de lo que sea que estés hablando y no del evangelio, es una elocuencia mal gastada. Yo le abrí mi corazón hoy. Pero está bueno ya de jugar el triste y difícil juego del cristianismo. Yo creo que es hora de empezar a vivir el cristianismo. Dios quiera. Yo no obro cambios. Yo no puedo hacer eso. Pero Dios quiere agradarse de nosotros y hacer una obra en el corazón de nosotros de tal manera que vivamos para glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, tú sabes el deseo de nuestro corazón. Nosotros te agradecemos mucho por tus misericordias, por la salvación tan hermosa que por gracia tú nos has dado. Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a no ceder a los deseos pecaminosos de nuestro corazón, sino guiar a nuestra mente a la obediencia a Cristo. Ayúdanos a vivir, oh Señor, a ver una iglesia que te glorifica y que en tu gracia esta iglesia pueda permanecer hasta la venida de tu Hijo Jesucristo en gloria. Ahora continúa hablándonos a través de estos medios de gracia como la cena. En el nombre de Cristo oramos. Amén.